y comencemos. Bueno, entonces, como les comentaba, finalmente lo que van a tener que hacer ustedes es repetir los mismos procesos que vamos a hacer ahora con la cuenca de Mafil, pero con la cuenca del río Tolten. ¿Ya? Es básicamente eso. Obviamente, no necesitan delimitar la cuenca ni nada por el estilo, eso ya es parte del práctico pasado. Hoy día solamente vamos a ver el tema de cómo se hacen estos cálculos. Entonces, como vieron en clase, el método de la medida aritmética es el método más simple de todos. Es simplemente tomar todas las estaciones que están disponibles, las cercanías de la cuenca que queríamos estimar, y simplemente calcular su promedio. Algo que se puede hacer y que a veces es un poquito más representativo es utilizar solamente las estaciones que se encuentran dentro de la cuenca, como lo que muestra aquí el ejemplo, básicamente. En el caso 1, al utilizar las dos estaciones, también se están utilizando estaciones que se encuentran fuera de la cuenca, ¿ya? Y esto otorga un promedio específico que en este caso es de 74.4 milímetros. Al utilizar solamente las estaciones que están dentro de la cuenca, esto varía un poquito, pero en realidad no es tan significativo. En este caso, si ustedes se dan cuenta, para nuestra cuenca de Mafil no tenemos ninguna dentro de la cuenca. Por lo tanto, lo más simple sería utilizarlas todas y calcular la medida aritmética para ese promedio. Perdón, para esta situación. Ahora, ¿cómo podemos ver el promedio de esto? Simplemente la forma simple es abrir la tabla de atributos y dentro de la tabla de atributos de nuestro shape de estaciones vamos a tener varias columnas. Y una de estas columnas es la que nos entrega la información de precipitación, que sería PROM-PP, donde tenemos el valor de la precipitación ya listo en este intervalo de tiempo que habíamos determinado. Por lo tanto, esto corresponde al promedio entre 1979, si no me equivoco, y 2018, creo que era 2015. ¿Ya? Tenemos información adicional como la altura de las estaciones. Tenemos las coordenadas para estas estaciones y también tenemos de la fuente desde donde se obtuvieron esta información de precipitación. Entonces, generalmente también, como lo vieron en el teórico, uno puede utilizar estaciones que ojalá compartan los mismos niveles de las cotas, las alturas, pero en la práctica, si ustedes se dan cuenta aquí, es un poco difícil. Por eso se toma más en cuenta cuando uno quiere completar datos de precipitación. En este caso, como lo que queremos es tratar de que estos datos de precipitación representen la situación de la cuenca, independiente de su variación topográfica, los vamos a utilizar todos. Y lo único que tendríamos que hacer es calcular el promedio para estas 14 estaciones y con eso tendríamos el valor de la media aritmética. Aquí en QGIS, si no me equivoco, tenemos una herramienta que se llama Estadística Básica para Campos, cual nos permite sacar los estadígrafos más simples para un valor asociado a la tabla de atributos. En este caso, la herramienta funciona de forma muy simple. Solo tenemos que seleccionar la capa que queremos calcular, que en nuestro caso es la de las estaciones. Seleccionamos el campo que queremos calcular, que si recuerdan es el PROM de la app, y podemos seleccionar dónde guardarlo.
En el caso que no queremos guardarlo y que quede en un archivo temporal, le damos a ejecutar. Entonces, a mí, en mi caso, me apareció acá abajo un visor de resultados. Si yo le doy doble clic, por esto por acá, ver solo esa pestaña, me va a dar el resumen de los datos estadísticos para esta capa. ¿Pueden ver, cierto? Sí. ¿Me van siguiendo, sí? Disculpa, Yo no- ¿podría repetir Profe, ese yo último no, se me paso? quedó pegado. Se me quedó pegado al computador. ¿Puede repetir ese último paso? Sí, sí, no hay problema. Déjame terminar con esto y lo hacemos otra vez. Entonces, las estadísticas básicas que nos entregan son el conteo de datos, que como se acuerdan son 14 filas, así que son 14 valores únicos. Nos da el valor mínimo de precipitación existente dentro de todas las estaciones, el valor máximo, el intervalo, la suma total de la precipitación para todas las estaciones, y aquí está el valor medio. Por lo tanto, este valor medio correspondería a nuestra media aritmética. ¿Ya? Ahora volvamos a repetirlo dentro de... Bueno, y además de otros estadígrafos como la desviación estándar, los coeficientes de variación, los cuartiles, etc. Un segundo. Tengo que cerrar esto. ¿Qué estaban hablando? Ya. Entonces, vamos de nuevo. Este paso a la media aritmética pueden hacerlo como lo estoy diciendo yo en QGIS, o simplemente ustedes, acuérdense, pueden tomar una calculadora o la misma calculadora del computador y simplemente sumar todos los valores de la PP media, que están aquí, y dividirlos por el total, que es 14. ¿Ya? Pero para no tener tanto trabajo, pueden utilizar esta herramienta que viene incorporada en QGIS. Entonces, en la pestaña vectorial, en la sección de herramientas de análisis, está la herramienta que se llama Estadísticas Básicas para Campos. ¿Ya? Si nosotros damos clic aquí, tenemos la pestaña que ya habíamos visto antes, en la cual la capa de entrada va a corresponder a la capa que contiene la información estadística que queremos analizar, que en este caso es la precipitación. En el campo del que queremos calcular la estadística, vamos a seleccionar lo que nos interesa, que en nuestro caso es el promedio de la precipitación. Y aquí lo que pueden hacer es simplemente guardarlo, si quieren abrirlo en otro momento. En este caso yo quiero generar un archivo temporal solamente, porque no me interesa mantener este archivo por mucho más tiempo luego el próximo. Entonces le doy a ejecutar. Ahora está listo y a ustedes debería aparecerle este visor de resultados. Avísenme si les aparece o no. Sí, sí aparece. Sí. ¿Te aparece? Ya. Se aprieta ejecutar, ¿verdad? Sí, ejecutar. Y ahí les va a aparecer el visor de resultados. Entonces ustedes dando clic, doble clic sobre estos datos, les va a abrir automáticamente un navegador y van a aparecer los datos estadísticos asociados a la columna que calcular. ¿Pudieron? Sí. ¿Sí? Profe, a mí no me Sí. abre el... ¿El navegador? No. Puede ser porque no tienes o porque no encuentro con qué. Una opción sería, en tu caso, guardarlo. Voy a hacerlo, ¿no? Voy a guardar. Esto te guarda como un archivo HTML. Entonces, en la práctica, puede ser que en tu computador no esté configurado que los archivos HTML se abran por defecto con un navegador. Entonces, a lo mejor por eso no lo abre. Entonces, lo voy a guardar aquí en ejemplo MAFI. Le voy a dar a ejecutar. Entonces, dentro de la carpeta ejemplo MAFIL, ahora tengo mi archivo. Tú tendrías que intentar este mismo proceso. En el caso de mi computador, yo tengo por defecto que estos tipos de archivos se abran con Opera, que es el navegador que yo utilizo. Entonces uno lo que puede hacer, simplemente darle doble clic y aquí donde dice abrir con, seleccionar un navegador para el que se abra.
Quizás con eso debería solucionarse tu problema. Sí, ahí se arregló, profe. Lo puse como predeterminado ahora. Ya, súper, súper. Entonces, con esto ya tenemos el primer método, que sería la media aritmética. Ahora, en un caso hipotético, que tuviéramos estaciones dentro de la cuenca y quisiéramos comparar si es que al utilizar solamente las estaciones que están dentro de la cuenca obtenemos valores diferentes a los con todas las estaciones, simplemente lo que podemos hacer es seleccionar estas estaciones. Supongamos que esa está dentro, con el shift apretado. Supongamos que esta está dentro y esta está dentro. ¿Ya? Aquí estoy usando la herramienta de selección. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan en su curso de QGIS previo, con la herramienta de selección nosotros podemos seleccionar diferentes polígonos o elementos vectoriales en realidad. Entonces ahora si yo voy de nuevo a la herramienta de análisis y voy a estadísticas básicas para campos, se dan cuenta que aquí ahora me aparece habilitada la opción que dice objetos seleccionados solamente. Si yo selecciono esto y hago el mismo procedimiento, la única diferencia que va a pasar es que en vez de utilizar las 14 estaciones que tenían previamente, va a utilizar solamente estas 3 para calcular los estadígrafos. ¿Ya? Eso es toda la diferencia. No hay más que eso. No lo voy a calcular porque no es necesario. Profesor, ¿Sí? eso que acaba de hacer es suponiendo que esas estaciones que acaba de seleccionar estén dentro Dentro de la del cuenca. polígono. Sí, dentro del polígono. Estos obviamente se los doy para que lo tengan presente en el futuro. No recuerdo ahora si en el práctico de Tolten habían algunas que estaban dentro. Pero en el práctico de Tolten, para simplificarnos la vida, háganlo con todas las estaciones y listo. Si ustedes quieren, en el caso de que hayan estaciones dentro, podemos verlo ahora. De hecho, no hay ninguna. Así que Pero ¿hay alguna diferencia que estén adentro o afuera? no, es solamente una forma de seleccionarlo. Porque generalmente, por ejemplo, los casos que les presentaba el profe Andrés dentro de las clases, los pluviógrafos se encuentran generalmente dentro de una cuenca. ¿Ya? Porque la idea es que el pluviógrafo represente la precipitación que está asociada a esa cuenca. Y en el futuro, quizás en algún tipo de trabajo que estén realizando para sus tesis o para algún trabajo de investigación, etcétera, lo que sea, pueden que encuentren estaciones que estén dentro de las cuencas o puede que tengan estaciones en las cuales los datos, como vieron en las clases, no sean tan confiables, por lo tanto quieran eliminarlas de su análisis. Entonces, simplemente lo que les comento es que haciendo selección uno puede filtrar de alguna manera los datos que quiere analizar. Solamente eso. ¿Ya? No sé, ¿se entiende? Sí. Ya. Profesor, ¿Sí? en el caso de estar dentro de la cuenca, ¿cuántas estaciones tienen que ser para que sea más o menos significativo? Todas, todas las que puedan. O sea, obviamente si la idea que en general siempre es hacerlo con el mayor número de estaciones posible. Siempre eso es la idea. Pero si tuviéramos estaciones que están en el interior de la cuenca, son 3 y en el exterior tenemos 5 más, en ese caso lo mejor es utilizarlas todas. ¿Ya? Lo que le comento igual es porque uno puede ver si existen ciertas variaciones. A veces las características topográficas pueden determinar obviamente que hayan variaciones dentro de las precipitaciones. Imagínense que están en un lado o otro lado de la cordillera o que esta cuenca está en una ladera y hay estaciones que están en una zona de depresión intermedia. Entonces pueden existir diferentes tipos de variaciones ahí en la precipitación. Pero como van a ver hoy día, en los términos finales, en los valores de interpolación, los datos de precipitación al final van a ser representados por su peso estadístico y por su peso espacial. Entonces no se preocupen tanto tampoco por eso. Esto es simplemente un tema más de sí que les comentaba, de cómo seleccionarlo. No más que eso. En el caso de que no lo recordaran. Voy a sacar esto. ¿No queda ninguna duda entonces con el primer método de media aritmética? Quedó claro. Súper. Ya.
Entonces ahora vamos a ir al siguiente método, que es el polígono de Thyssen. El polígono de Thyssen ya implica un poquito más de trabajo dentro de QGIS. Ya, a diferencia de lo que hicimos recién, los valores de la media aritmética, si se dieron cuenta, no tienen una distribución espacial. Por lo tanto, no podemos obtener un peso asociado a cuáles de estos valores son más importantes para el cálculo de precipitación dentro de nuestra cuenca, y a esa incertidumbre el polígono de Thyssen nos permite obtener algo más cercano. Voy a quitar esto y vamos a empezar a ver polígonos. Entonces, de nuevo, basado otra vez en nuestras estaciones, nosotros lo que vamos a hacer, lo primero, es calcular los polígonos de Thyssen para estas estaciones. Y eso lo hacemos desde vectorial. Siempre se me pierde esta herramienta. Y acá, en la sección de herramientas de geometría, vamos a ir a polígonos de Voronoi. Básicamente es lo mismo que los polígonos de Thyssen, pero dependiendo de algunos términos se pone Voronoi o Thyssen, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces voy a seleccionar la herramienta, y aquí lo único que queremos es tomar la estación de Maffield. Esta. Un segundo que entró mi hijo a la oficina, voy a sacarlo. Ya. Me fijé aquí, voy a hacer un poquito de limpieza. Me quedé con estos dos archivos, los voy a eliminar. Y ahora sí. Entonces, ¿me escuchan, cierto? Sí, Ya. Herramienta de geometría y polígonos de Voronoi. En eso estábamos. Y aquí seleccionamos los puntos que serían las estaciones medias para nuestro periodo. En el área de buffer significa básicamente la extensión de lo que se va a generar. Voy a tratar de explicárselo primero. Entonces, con el área de buffer vamos a definir qué tanto se extienden estos polígonos fuera del área central, que va a ser el punto. En este caso, por ejemplo, pongamos un valor. Esto generalmente se hace repitiendo para poder saber cuánto es el área necesaria. En este caso vamos a poner 20. Y yo no lo voy a guardar. No es necesario guardarlo, porque vamos a seguir trabajando en él. Así que le doy ejecutar. Si sus computadores tienen poca RAM, en este caso es mejor guardarlo, ¿ya? Porque esto lo que va a hacer es almacenar este shape en la RAM del PC. Por ejemplo, si tienen 8 GB, quizás es mejor guardar. Y aquí tuvimos la suerte de que con el valor de 20 nos salió súper bien. Ya. Eso es lo que tenemos aquí. Voy a cambiarle el relleno a mi capa para que sea transparente la de la cuenca, y voy a modificar esto un poco. Ya. Entonces lo que tenemos aquí básicamente son los polígonos de Thyssen hechos para nuestro valor de precipitación. Básicamente los polígonos de Thyssen lo que nos muestran son distancias X distantes entre los puntos. Entonces, la distancia entre este borde y el punto es la misma que la distancia entre este borde y este punto de acá. Y es lo mismo aquí, y es lo mismo acá, aquí, en todos los ejes, ¿ya? Entonces, lo que nos está mostrando es asignarle un poco el peso a cada estación, el peso espacial que puede tener esta estación frente a la precipitación media. Si observamos la tabla de atributos de nuestra capa de polígonos de Thyssen, vamos a ver que tiene exactamente las mismas columnas que tenía nuestra capa de puntos. Por lo tanto,
seguimos teniendo los valores de precipitación para cada estación. ¿Ya? Que sería similar a lo que tenemos acá. Entonces ahora el primer paso que tenemos que hacer es, en este caso, extraer simplemente los polígonos de Thyssen que se encuentren dentro de nuestra cuenca. ¿Ya? O que contengan espacio en nuestra cuenca. Por ejemplo, este y este. Y para eso, lo que hacemos es cortar estos polígonos. En el menú vectorial, en la herramienta de geoproceso, cortar. Esta herramienta siempre, voy a correr esto, siempre nos muestra, siempre tenemos que tener presente que la capa que va de entrada es la capa que queremos cortar, o sea, siempre la capa más grande, ¿ya? Y la capa que va abajo, la de superposición, es la capa que es limitante. Entonces, en este caso, la capa de entrada sería el polígono de Thyssen, y la capa de superposición sería obviamente la cuenca de Mafley. ¿Ya? Este sí lo voy a guardar. Un ejemplo. Entonces, voy a ponerle un nombre simple, y de Thyssen y Mafley. Recuerden mantener de nuevo el tema de sin acentos, sin ñes, sin espacios, etc. Y eso sería todo. Le doy a ejecutar. Entonces ahora, si yo saco este, ya podemos ver que hay una diferencia aquí. Quito este. Y ahora solamente tenemos los polígonos de Thyssen asociados a nuestra cuenca de Mafley. ¿Ya? Y en la tabla de atributos, si la observo de nuevo, obviamente tenemos solamente los valores de precipitación asociados a estos polígonos. ¿Van bien hasta aquí? Profe, yo me perdí cuando cortó. Sí. ¿Sí? ¿Alguien dijo otra cosa que se escuchó como bajo? Yo me perdí cuando cortó. No caché cómo lo hice. Cuando corté, Sí. de nuevo, en vectorial, herramienta de geoproceso y cortar. Entonces, acá lo que seleccionamos es, en la parte superior, los polígonos de Thyssen o de Voronoi, y en la parte inferior, la cuenca de Mafley. Por eso les comentaba, en términos generales, para la herramienta cortar, siempre, en todas las veces que la utilicen, en la capa, en la parte de entrada o en la capa de entrada va lo que queremos cortar, ¿ya? En este caso nosotros, si se acuerdan, lo que queremos cortar son los polígonos de Thyssen, y queremos que solamente queden los polígonos de Thyssen que se encuentran dentro de nuestra cuenca, ¿ya? Entonces, en la capa de entrada siempre va a ir lo que queremos cortar, o que puede ser la capa más grande, por decirlo de otra forma, que en este caso son los polígonos de Thyssen. Y en la capa de superposición va el límite por el cual queremos realizar este corte, que en este caso es la cuenca de Mafley. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de cualquier otra cosa, de superficie de bosque, por ejemplo, si tuviéramos un shape con todos los tipos de bosque en un área específica para todo Chile y quisiéramos cortar solamente los bosques para el área de la región de los ríos, sería lo mismo. En la parte alta, los bosques de Chile, y en la parte de capa de superposición, la región de los ríos. ¿Ya? Siempre es el mismo procedimiento para cortar. Y con eso le doy a ejecutar, yo ya lo hice, entonces no lo voy a hacer de nuevo, y me va a generar esta capa. Profesor, Ujú. yo tengo la duda de cuando colocó un 20, ¿para qué era ese 20? Ah, ya, lo vamos a ver, vamos a ejemplificarlo ahora. En el primer caso, esto está calculado con 20, ¿ya? Esto no es necesario que lo hagan ustedes, lo voy a hacer yo para que lo vean, ¿no? Y en este caso, vamos a calcularlo con un 10. Es lo mismo, polígonos de Thyssen, de nuevo para la capa de precipitación,
pero ahora en vez de tener una región de buffer de 10, que equivale a la extensión de la capa, lo vamos a hacer con, perdón, de 20 lo vamos a hacer con 10. Se puede ejecutar, cerrar. ¿Se dan cuenta? La diferencia entre el 10 y el 20 es esto. Es qué tanto se extienden nuestros polígonos de Thyssen. Si nosotros aumentamos este número, obviamente a 30, el polígono de Thyssen va a llegar hasta acá. El rectángulo donde se encuentra el contenido. 40, para aumentar la extensión y así, etc. Pero sigue siendo lo mismo. ¿Ya? No hay ninguna diferencia, si se dan cuenta, entre el polígono que se realizó con el valor de 20 por extensión o el polígono que se realizó con el valor de 10. En este caso, si se dan cuenta, quizás podríamos haber utilizado 5 de extensión. No hubiera quedado ahí más cercano a la cuenca. Eso es todo con el tema de la extensión. Simplemente es hasta dónde se va a extender nuestra capa de polígonos de Thyssen. Obviamente aquí se van a empezar a ampliar estos polígonos, ¿ya? Y los que están contenidos en la parte central no van a cambiar. Solamente se van a extender los de los extremos. Entonces, ¿quedó claro? Sí, profe. Súper. Entonces sigamos con nuestros polígonos de Thyssen. Una vez que obtenemos esto, ya lo que podemos hacer es comenzar a trabajar con los valores que aparecen dentro del archivo PDF que se les entregó en la carpeta donde dice ejemplos, está este mismo PDF. Entonces podemos empezar a trabajar con los valores que están en esta tabla, que básicamente a través de esto es como vamos a obtener la precipitación media para nuestra cuenca. Yo lo voy a mover un poquito hacia el lado, ustedes si pueden lo tengan ahí a mano para que lo vayan viendo. Entonces lo que vamos, voy a ponerlo, ¿no? Ejemplificarlo mejor. Lo que vamos a hacer es generar esta misma tabla, pero dentro de nuestro shape, ¿ya? Nosotros en nuestra tabla de atributos ya tenemos algunos valores de aquí, que serían las estaciones, y tenemos también la precipitación. Entonces tenemos que calcular el AI, que es el peso de cada, el área de cada polígono dentro de la cuenca, el CI, que es el área de nuestra estación en comparación al área total de la cuenca, lo que le va a dar el valor de peso, y luego tenemos que calcular el PI, que es básicamente la precipitación, por el valor de peso, que en este caso era el 6. Eso lo vamos a ir haciendo dentro de la tabla de atributos de nuestro shape de polígonos. ¿Ya? Entonces le voy a dar clic derecho, tabla de atributos, y aquí vamos a empezar como primera etapa a generar todas las columnas que necesitamos. Voy a ver si puedo ponerlo por aquí, pero creo que se va a minimizar. Sí. Ya, entonces el primero que necesitamos es el área para cada polígono, el AI. Entonces vamos a crear un campo. Ustedes saben que pueden generar ciertos campos a través de la calculadora de campos o a través de la herramienta de añadir campos. ¿Ya? Yo les recomendaría, como una recomendación personal, que siempre lo hagan a través de, para mí lo encuentro que es más simple a través de la calculadora. Yo doy clic a la calculadora, perdón, y aquí me dice crear un campo. Entonces aquí yo ya puedo crear ese seguramente. Dijimos que era ahí y que su valor iba a estar expresado en hectáreas. ¿Ya? Va a ser un valor de un número con decimales y con una precisión de 3, o sea que va a tener 3 decimales. Y aquí lo que necesitamos es calcular el área. Entonces vamos a geometría y aquí está el cálculo de área. Siempre el con signo peso. ¿Ya? Entonces aquí me está dando un ejemplo de que así va a ser aproximadamente el valor que va a aparecer. O una preview de los valores. Como dijimos, lo queremos en hectárea. Entonces, mi QGIS y probablemente el de ustedes siempre están configurados para entregar los valores en metros cuadrados. Por lo tanto, este valor de metro cuadrado yo lo divido en 10.000. Porque una hectárea obviamente tiene 10.000 metros cuadrados. Y con esto está listo. Le doy a aceptar. Entonces ahora tengo mi valor de ahí.
¿Por qué les decía que es mejor hacerlo directamente en la calculadora de campos? Porque si lo hacen a través del campo nuevo, tienen que al final igual llegar a la calculadora de campos. Van a crear el campo, luego van a tener que ir a la calculadora para calcular la geometría, entonces son pasos de más. ¿Se entendió bien eso? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces ya tenemos el AI. Ahora necesitamos el CI que corresponde, como si se acuerdan, al AI, que ya lo calculamos, que es el área de cada polígono de Thyssen, partido por el área total de la cuenca. Entonces, para Profe, eso, disculpe, a mí ¿sí? no me da el área, me tira un valor nulo. Valor nulo. Sí. ¿Guardaste esta capa? ¿O estás en memoria? ¿Cuál capa está jugando para la tabla de atributos? La última que generamos, la, Ya. la de los Vale, polígonos, vale, vale. ¿ya? La que tiene los polígonos tiene que ser. Puede ser por eso, o puede ser porque estaba usando la de puntos también. Por eso quizás te puede salir nulo. Profe, era dividido en 10.000, ¿cierto? Sí, en 10.000. Obviamente, si ustedes quisieran utilizar otra unidad de medida como kilómetros cuadrados, ahí tendrían que dividir por la cantidad de esas unidades, que es 1.000.000. La configuración, como para contárselo, la configuración de la unidad de medida, si no me equivoco, está acá en configuración en opciones. No me acuerdo bien, así que voy a navegar un poco por QGIS, pero en alguna parte de aquí de la configuración está. No me acuerdo específicamente dónde. Está por aquí. Acá está. En herramientas de mapas, aquí ustedes se dan cuenta, aparece herramientas de medida. Y aquí les dice, las unidades de distancia preferidas son los metros, las unidades de superficie preferidas son los metros cuadrados. Entonces siempre es bueno que ustedes se cercioren esto de su QGIS, porque no va a ser que tienen en otra unidad, porque aquí igual uno lo puede poner directamente en hectáreas. ¿Ya? Por regla general, yo recomiendo siempre trabajar en metros cuadrados, porque es la unidad más baja y así uno puede trabajar más simple. Pero ustedes pueden cambiarla como quieran ya. Pero siempre es bueno cerciorarse, porque si están trabajando en hectáreas, no tienen para qué dividir por 10.000, ya tienen el valor listo. Entonces ahí, para que lo revisen después para cuando hagan el ejercicio de Toritel. Ya, entonces ahora lo que necesitábamos era el valor de la superficie para la cuenca completa. ¿Ya? Entonces por eso, ahora en vez de trabajar con el polígono de Thyssen de Maffield, voy a trabajar con el polígono de la cuenca de Maffield. Abro la tabla de atributos. Y si se dan cuenta, esta fue delimitada con USWAT. Recuerdan los valores de la nomenclatura hasta aquí. Entonces tenemos la superficie en kilómetros cuadrados. Y acá tenemos la superficie en metros cuadrados. Entonces lo que puedo hacer es simplemente crear un campo, si no quiero complicarme la vida. Y nosotros ya estamos trabajando en hectáreas, ¿cierto? Entonces puedo crear un campo que sea la área, el área de esta cuenca en hectáreas, de una. De nuevo hago un campo con decimales, con 3 de precisión, y repito el ejercicio que hicimos antes. Voy a área y lo divido en 10.000. Y no sé dónde quedó, voy a estar acá al final, y aquí está. Ya, entonces este sería nuestro valor. Nosotros podemos copiarlo incluso, directo de aquí, que sería como lo más recomendable. Lo pueden anotar o cualquier cosa. Una vez hecho esto, guardo. Profe, disculpe, me tira que no puedan añadir el campo nuevo al proveedor. ¿Cómo? Me dice un mensaje que dice no se puede añadir el campo nuevo al proveedor. Cuando tiro aceptar, al Sí, calcular el área.
Sí, Eso puede pasar cuando el campo tiene el mismo nombre que otro campo que ya existe. Entonces tenés que tratar le de pusiste se llamen solamente igual. área. Puede ser porque le pusiste solamente área y ya existe el campo de área. Sí, ahora sí. Gracias. Fíjate que yo le puse área en hectáreas. Ya. Entonces voy a copiar el contenido de esta celda. Ya puedo cerrar esta tabla de atributos y volver a trabajar con mi celda de Mafia. Aquí repito básicamente lo mismo que hice acá. Abro de nuevo la calculadora de campos. Y ahora viene el cálculo de CI. Entonces, el campo se va a llamar CI. Voy a usar un número real. Y aquí CI corresponde al área de cada polígono partido por el área total. Entonces, voy a campos y valores. Agrego AI, que es el que está acá para cada campo, ¿cierto? Y lo divido por el valor de la superficie completa de la cuenca, que era el valor que teníamos del cálculo previo. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? ¿No? Profe, sí se entiende. Ya. Se te voy a aceptar. Y ya tengo el valor del cálculo de peso, que sería el CI. Ahora simplemente me queda el último paso, que es el cálculo de la precipitación para cada polígono de Thyssen, que es igual a PI por CI. Profe, disculpe, me perdí en esa parte de ahí. ¿Perdón? Me perdí en la parte de ahí. ¿En cuál parte? ¿En O el sea, en cálculo la de 6, ahí? 6, 6, ¿Sí? 6, Ya. 6, sí. CI básicamente era seleccionar los valores desde acá de campos y valores de el AI, que acuérdense que es el área de cada polígono, y ese valor lo dividíamos por la superficie total de la cuenca, que es lo que calculamos antes en el otro check. Y yo lo copié, entonces por eso lo tengo ahí. ¿Ya? Que esa es la superficie total, en hectáreas. Obviamente esto tiene que estar todo en la misma unidad de medida. ¿Ya? Eso es todo. Y ahí ustedes le dan a aceptar y tienen el valor de 6. Vale, profe, gracias. Como les decía, nos queda solamente el último campo, que es el campo de la precipitación, que voy a poner como PI, que PI-CI, y que corresponde a los valores de CI, que es nuestro peso, por los valores de precipitación promedio, están en PROM-PV, corresponderían a nuestro valor de PI, ¿cierto? Con eso voy a aceptar. Y ahí está el valor de precipitación asociado a cada una de nuestros polígonos de Thyssen. Voy a guardar esto. Si nosotros vamos acá a la capa, ya podemos observar, por ejemplo, podríamos graduar los valores de nuestra precipitación en función de este valor de 6. Voy a buscar otra. Algunas clases. Con eso ya estaríamos viendo un poco cómo se distribuye nuestra precipitación. Leí muchas clases y no habían tantos valores. 5 muy poco. Ahí está. Entonces podemos ver que básicamente la mayoría de los valores de precipitación ya están dentro entre 9 y 178 milímetros, que sería el caso de los extremos. Y en la zona central de la cuenca ya estamos teniendo valores más grandes, que son 685, 854. Esto en realidad no tiene mucho interés más que ver cómo se distribuye un poco la precipitación en función a nuestras estaciones, porque lo que nosotros queremos calcular, sin perder el norte de todo esto, es
obtener el valor medio de la precipitación para la cuenca. Entonces simplemente aquí volvemos a la herramienta que utilizamos al principio para la primera media aritmética y realizamos el mismo procedimiento. Voy a análisis, estadística básica para campos, pero en este caso, en vez de utilizar las estaciones, ¿cierto? Voy a utilizar los polígonos de Thyssen. Espérenme un poquito, por favor. Ya, disculpen. Entonces, para calcular el promedio de todas estas estaciones que calculamos, o el peso ponderado de la precipitación para cada polígono de Thyssen, simplemente utilizamos la estadística básica para campos, y ahora, en vez de utilizar el PROM-PP, utilizamos el valor de PI-CI, ¿ya? Que ese sería nuestro cálculo ponderado. Y seleccionamos ejecutar. Si ya tenemos una nueva estadística calculada, y esta estadística calculada nos va a dar el valor medio de la precipitación para nuestra cuenca, que corresponde a 277 milímetros al año. ¿Ya? ¿Se entendió? Profe, ¿puede repetir el paso, por favor? ¿El último? Sí. Ya. Es de nuevo Gracias. lo mismo. Acuérdense, aquí en vectorial, herramienta de análisis, estadística básica para campos, y aquí lo importante es que se acuerden aquí que en vez de seleccionar la capa de puntos, seleccionamos la capa de los polígonos de Thyssen. Nuestra última capa de polígonos de Thyssen, la que ya está cortada, donde ya calculamos todos los campos. Y en esta, en vez de calcular a través de la PROM-PP, acuérdense que el PROM-PP es el promedio para cada estación, calculamos a través del PI-CI, que es el valor de cada estación multiplicado por el valor de ponderación o de peso de cada de una de estas estaciones, que se obtuvo por medio de los polígonos de Thyssen. Entonces seleccionamos PI-CI y luego ejecutar. Y ahí van a obtener su reporte de la estadística. Ahí está. 277.55 sería el valor promedio de precipitación para la cuenca de Mafia, por medio del cálculo de polígonos de Thyssen. Dentro de la carpeta que dice ejemplos, ustedes van a tener algunos ejemplos de cartografías asociadas a cómo presentar los resultados. Obviamente no es necesario que hagan el mismo diseño, si pueden hacerlo perfecto, si no, no importa, pero es un poco para mostrar cómo pueden presentar estos datos. ¿Ya? Y la idea es que en el informe en general presenten cartografías para cada uno de estos métodos. Obviamente no es un trabajo de sí, así que, pero igual se evalúa positivamente el hecho de presentar las cartografías. ¿Ya? Que ahí pueden ver estos ejemplos que están ahí dentro de la carpeta. Y ahora pasaríamos al último punto del práctico de hoy, que es el cálculo de que reemplaza la isoyeta, y es el cálculo de valores de precipitación por medio de interpolación espacial. Entonces voy a eliminar mis polígonos de Thyssen para que me quede más limpio mi quiz. Y aquí en QGIS existen varios métodos de interpolación que están disponibles. ¿Ya? En esta versión creo que no aparecen aquí. Entonces los puedo buscar acá. Uno de ellos, y el que les recomiendo usar, que es bien simple y no genera casi nunca errores, es el método de interpolación IDW. Básicamente los métodos de interpolación, no voy a meter mucho en eso porque no se trata de eso el práctico, pero lo que hacen es un proceso similar a los polígonos de Thyssen, pero tomando muestras estadísticas asociadas a cada uno de estos polígonos.
y van generando un valor de peso y una distribución espacial para los datos de precipitación. Entonces, voy a seleccionar el método de interpolación IDW. La capa de entrada va a ser mis datos de precipitación de la estación. El atributo de interpolación va a ser obviamente la precipitación promedio. ¿Ya? Aquí le voy a dar más para que me quede marcada aquí. Primero selecciono el atributo, luego lo añado con el más. Y aquí donde dice tipo lo dejamos como punto, porque nosotros nuestra capa es una capa de puntos. ¿Ya? El coeficiente de la instancia P en general nunca se modifica. Siempre se deja como viene por defecto. ¿Ya? Si ustedes quieren observar algunas diferencias en el coeficiente P, pueden hacerlo. En realidad yo no he encontrado mucha bibliografía asociada a cómo se calcula el coeficiente P de distancia. La mayoría de las veces simplemente se asume un valor de 2. ¿Hay una pregunta? Sí, profe, no sé cómo llegó a interpolación. Ah, perdón. Ahí en esa. ¿Esta caja la tienes? ¿La caja de herramientas de proceso? Creo que no. Ah, ya, vale. La voy a cerrar la mía entonces. Voy a cerrar esto. Acá en procesos, aquí si se dan cuenta, abajito de procesos aparece esta caja de este engranaje. También pueden llegar desde acá de procesos y seleccionar aquí. ¿Ya? Cualquiera de los dos métodos te va a llevar acá. Y aquí simplemente aparecen todos los algoritmos que están asociados a las diferentes funciones de QGIS. Dentro de los que están en QGIS, también los que están en Digital, los que vienen en GRASS y los que vienen en Saga, porque ustedes saben que QGIS es una colaboración entre diferentes software SIG. Por lo tanto, tienen algoritmos de GRASS, que es otro software, y también de Saga, que también es otro software más asociado a la teledetección. GRASS, en cambio, es más asociado igual a la ecología. Entonces, dentro de este navegador, yo podría ir directamente aquí donde dice interpolación, o si no encuentro esta pestaña de interpolación, yo puedo escribir lo que quiero buscar. En este caso, IDW. ¿Ya? Y aquí, como les comentaba, me muestra dos opciones. Tengo la de QGIS clásica y acá tengo la de GEDAL, pero en este caso vamos a usar la de QGIS. Entonces voy de nuevo. IDW, la capa vectorial de entrada es la capa de puntos de las estaciones. El atributo de interpolación, o lo que quiero interpolar, es la precipitación, que está calculada en PROM-PP, y lo voy a añadir aquí a mi pestaña. Entonces ahora yo le estoy indicando al software que esto va a ser lo que va a ser utilizado para calcular la interpolación. El valor de P, como les comentaba, mejor dejarlo por defecto porque no tenemos suficiente, por lo menos en mi caso, yo no conozco muy bien cómo se realiza el cálculo, no he podido encontrar información acerca de esto, así que generalmente lo dejo por defecto. Y la extensión es lo mismo que hablábamos antes, es hasta dónde va a llegar esta interpolación. Entonces podemos seleccionar a partir de una capa, que a nosotros nos sirve que sea la capa de la cuenca de Maffield, o podemos utilizar a partir del canvas. Esto significa que básicamente debería llenar todo este espacio que está visible en este caso. Obviamente si ustedes tuvieran esto, va a llenar todo este espacio y se va a demorar mucho tiempo en procesar. Se puede dejarlo ahí. O también pueden dibujar en el lienzo, que quizás es la mejor alternativa. ¿Ya? Seleccionan dibujar en el lienzo, dan clic y arrastran su polígono. Y aquí lo que hizo es tomar las coordenadas para cada uno de los vértices dentro del rectángulo que yo hice. Ahora, me está diciendo acá el número de filas que va a contener el archivo, el número de columnas y el tamaño del píxel. Aquí es importante trabajar un poco. ¿Por qué? Porque en el caso de que genere un píxel de este tamaño, en este caso estaba en metros cuadrados, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando de 10 centímetros cuadrados, es muy pequeño. Entonces se va a demorar mucho la interpolación. Como regla no hay un valor específico, ya que va a depender de cómo se interpreten los datos. Entonces yo podría, en este caso, pensar en un valor de 500 metros cuadrados. Generar mi interpolación con ese valor.
Entonces voy a ejecutarla. Y aquí se hizo mi interpolación. Entonces, a simple vista ya puedo observar que con 500 metros cuadrados es un buen valor para cada píxel. Porque básicamente lo que me está diciendo es que cada uno de estos píxeles, que esto es un archivo raster, ¿cierto? Cada uno de estos píxeles tiene 500 metros cuadrados. 500 metros cuadrados, ¿ya? En el caso de que hubiera utilizado un valor más grande, o este valor tan pequeño, el tiempo de procesamiento de los datos a nivel computacional obviamente se va a aumentar. Y también, esto lo estoy diciendo de ejemplo, no es necesario que lo vean. También me iba a quedar con mucho más detalle, pero es extraño trabajar a un nivel tan pequeño. Ahora en este caso lo voy a hacer a nivel de hectárea. Un píxel por hectárea. Si se dan cuenta, ahora la variación del píxel ya es mucho más marcada. Y aquí no, como les dije, no hay regla, no hay ni bueno ni malo. Ustedes, en función de sus interpretaciones cartográficas, van a decir cuál de los dos les gusta más. Profesor, ¿Sí? ¿cuántas estaciones es necesario como dejar afuera o dejar dentro? Porque no tomó toda la estación. Sí, si quieren pueden dejar afuera algunas, pero acuérdense que lo que nos interesa a nosotros es esto, es acá en Muffle. Ya. Obviamente, como es un método estadístico, igual aporta tener mayor número de estaciones, ¿ya? Y estas quedaron fuera por el hecho de la extensión. Si se dan cuenta, en el primer polígono yo generé, básicamente cuando generé la extensión, estoy indicando que interpole con estas estaciones que están acá. Después hice una extensión un poquito más grande y agregué esta y esta de acá. Si ya quisiera agregarlas todas, en la extensión tendría que tomarlas todas. Pero como queremos el valor de la precipitación acá en la cuenca, no hay mayor diferencia si se encuentra en la distribución de los datos. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden jugar con esto, con esta información igual harto en la simbología. Profesor, pero hay un mínimo de estaciones que se puedan considerar. No es Ah, necesario. ya. Aquí ya pueden ver cómo se distribuye. Cosa importante siempre en la precipitación, tratar de expresarla de la mejor forma posible. En este caso, invertir la rampa de color. Entonces la mayor parte de las precipitaciones estarían asociadas a este punto y las menores precipitaciones cercanas a nuestra cuenca estarían por acá. Entonces, ¿qué me permite esto? Que ahora yo puedo saber cuál es la precipitación dentro de mi cuenca. Si yo selecciono identificar objetos espaciales, esta herramienta me permite observar valores dentro de... Tengo la cuenca arriba. Ahí. Me permite observar valores dentro de la cuenca. ¿Ya? Entonces yo puedo seleccionar aquí un punto y acá en banda 1, perdón, me va a aparecer la información de ese píxel. Estoy sabiendo cuál es la precipitación que está en cada punto de mi cuenca. Lo que yo quiero, para continuar con el gráfico, es obtener el valor medio de la precipitación para la cuenca completa. Por lo tanto, necesito calcular la precipitación en este punto. Y aquí estoy buscando una herramienta que siempre se me pierde. No estoy viendo en este caso. Sí. La voy a buscar acá, que es, acá está, estadísticas de zona. Entonces, ¿qué me va a permitir estadísticas de zona? Estadística de zona va a tomar, es una herramienta similar a la que utilizamos antes para los polígonos, pero esta vez a nivel de una capa raster. Entonces mi capa de entrada va a ser la cuenca de Muffle, porque es el área en la cual yo quiero calcular la estadística, y la capa raster corresponde al dato interpolado. Bueno, es que yo tengo dos, pero lo voy a eliminar para que no se confunda. Va a ser mi capa interpolada de precipitación.
Aquí donde dice banda raster es donde yo le indico a partir de qué banda obtener la información. Ustedes saben que en el caso, por ejemplo, de las imágenes satelitales, nosotros tenemos varias bandas dentro de cada imagen, dependiendo del sensor del cual vienen estas imágenes. Landsat tiene un número de bandas, dependiendo de si es Landsat 5, 8, o Landsat 7 va a tener un número de bandas diferente. Si es Sentinel va a tener otro número de bandas diferentes. Si es MODIS, otro número de bandas, etc. Y en el caso de algunos satélites hoy en día, por ejemplo, las bandas corresponden a diferentes características que ya están calculadas, datos climatológicos ya calculados. Por ejemplo, evapotranspiración, precipitación, temperatura, valores del índice normalizado de vegetación. Entonces, esta herramienta me permite calcular para una zona específica un valor estadístico asociado a toda esta área, que sea representativo de esta área. ¿Ya? En este caso, como nosotros lo interpolamos, solamente tenemos una banda que corresponde a la precipitación, y lo que va a hacer la estadística es que en esta capa MAFIL va a crear una nueva columna donde va a aparecer este valor. Por lo tanto, aquí yo puedo ponerle un prefijo de la columna. En este caso, podría ser PP, voy a borrar eso, PP interpolado. ¿Ya? Y voy a apretar ejecutar. Entonces, lo que hizo fue generarme una nueva capa, idéntica a la capa de MAFIL, pero agregando este valor que calculamos. Yo voy acá, abrir la tabla de atributos, y acá al final, está el conteo de píxeles que se hizo a través de la estadística nacional, que fueron 3.746 píxeles. Tengo la suma de la precipitación para de estos píxeles, y por último, acá tengo la precipitación media, ¿ya? Que corresponde a 2032. Y con eso tengo mi precipitación media para este punto. ¿Se entendió? Sí. ¿Puedo hacer una duda? ¿Sí? Si en la parte donde ocupaba el lienzo y mi zona es un poco más grande, ¿la precipitación promedio puede variar un poco entonces? Sí, porque al ingresar datos de interpolación o un dato más, por ejemplo, puede que varíe un poco la distribución espacial. Puede que este punto ya no se distribuya tan homogéneo, pero en realidad no debería ser mucha la variación. En general, No, siempre la perfecto, profe. variación... ¿Cómo? Creo que varía, pero tampoco, como dice usted, no es tanto, es porque hay unas estaciones fuera. Sí, no debería ser tanto. Y... ¿qué les iba a comentar? Siempre la interpolación tiene, mientras más se aleja la información del punto, es donde más variación va a tener. Porque está tomando el punto como el valor central. Entonces, por ejemplo, si yo voy aquí... Profe, ¿Sí? ¿dónde se puede descargar el complemento de la caja de herramientas para añadir la estadística de zona? Porque a mí no me aparece con el mismo símbolo que usted, me aparece como con otro símbolo en la mano izquierda del nombre, y cuando lo abro, me abre capa raster, banda, capa vectorial, y no lo que a usted le salía. Entonces, Pero no sé está si tiene que usando... ver. El 3.10. Viene incorporado en QGIS. Puede ser que por las diferentes versiones de QGIS. Yo Sí, tengo, en este caso... porque sale estadísticas de zona, pero se entra diferente y no me deja entrar la capa de Cuenca. No me deja entrar los mismos datos. Yo tengo 3.18. Lo que puedes hacer es comparte tu pantalla y lo vemos aquí. Enseguida, profe. Aquí se ve. No sé si se ve. ¿Se Ahora sí. ve? Ya. Ya, ahí se ve. Zonal, Ajá. estadística de zona. Y ahora yo no sé si se ve la nueva. Agrándala un poquito. Sí, se ve. Agrándala un poco para que... Ahí. Sí. Ya. Y me sale eso. Entonces. ¿Es lo mismo? Es que acá en la primera entraría el output, que sería El interpolado. Sí.
Ya, ¿y acá sería la de la cuenca? Ah, entonces está al revés, ¿no? Sí, está al revés, ¿no? Pero Ya, y es lo acá mismo. habría que poner entonces era PP. PP interpolado o inter, ¿no? PP, Para que no te quede largo, porque a mí me quedó muy largo ya, el nombre. PP interpolado. ¿Y ejecutar? Sí, Va, qué pavo. Ya, y ahora esto se generó. acá No sé, en tus capas debería estar por ahí el interpolado. eh, cortado. Acá sería. Este era lo que habíamos interpolado antes. Sí, no, Se añade en esto. no queda en ese. Que no Ninguno me lo fijé qué nombre le pusiste, la verdad. A ver, lo voy a hacer de nuevo. Sí, dale más. Era herramientas. Aquí. eh, Ah, ya, espera. Estadísticas. Ya debería quedar en el cortado. sí, el O cortado sea, sería. O ¿cortado sea, seleccionaste el anterior o seleccionaste Mafil? no, antes seleccioné Mafil, Ya, pero el entonces, cortado proviene de lo que hicimos antes sí, con no, los polígonos ya, de. entonces fíjate en Cuenca Mafil. Hay Ya, un detalle que no les comenté antes. Si se dan cuenta ahí dice estadísticas a calcular. Ya, si ustedes presionan los tres puntitos que están al final de la barra de estadística a calcular. Eso. Aquí pueden seleccionar qué quieren. ¿Ya? Por defecto, en el caso de mío y en el del compañero acá, puedes tener número, suma y media. Pero nosotros solamente queremos la media, entonces podríamos limpiar y dejar solamente la media. Para que no sea aceptar. tanto resultado. Sí. Pero para que lo tengan presente, pueden hacer eso. Entonces le da a ejecutar simplemente. Esos dos puntos puede que te den problemas, sí, no estoy seguro. Eso. Profesor, para este trabajo no se hace nada de lo que se hizo en el trabajo pasado, ¿no es cierto? ¿Cómo de qué? Usted dijo que no se delimitaba ni nada de eso. No, nada de eso. Dentro de los archivos del práctico ya viene todo. Vienen las cuencas delimitadas, vienen la información de las estaciones. Ah, es que es para usar como una versión más actual del QGIS, por Sí, eso. sí, puedes pasar a una Ah, versión ok, más actual. gracias. No debería estar en el otro, en el que dice Cuenca Mafil, que lo tiene Este, apagado. Eso. este. Tabla de atributos. Al final. Ujú. Ahí está. Ah, bueno, se había hecho, solo que Se estaba en había la hecho cuenta. ya antes, pero ahí apareció el nuevo cálculo. Ya, súper, profe. Ya, entonces funciona. Todo bien. Gracias. ¿Ok? Ya. Profe, Entonces una aquí, consulta. como les comentaba, ¿había otra duda? Sí, la banda de colores que coloca, ¿cómo lo hace? Es que yo intenté, pero me arroja como colores raros. O sea, no tan diferenciados. Ah, puede ser por esto. Y, puede ser por aquí, puede ser por el tipo de interpolación que estás usando, que tú puedes cambiar la lineal, por ejemplo. Yo la tenía lineal, puede ser discreto, y aquí cambiar todo, ¿te das cuenta? Cambiar todo cómo se representan los datos. Sí, pero en esa parte de ahí donde colocó esa de simbología, ¿cómo agregó abajo los colores como esos cuadrados que se veían? Ah, Es acá, que yo aquí lo probablemente. escojo, pero no me aparece. ¿Te aparece así? Claro, gris monobanda está. Ya, tienes que cambiarlo a pseudocolor, ¿Ya? y te va a aparecer así. Y Ya, aquí, sí. lo que tienes que hacer es dar acá donde dice clasificar. Clasificar. Sí. Y por último, lo que es importante es darle aquí a la banda, clic derecho y decirle que la invierta. Porque si no, los valores, o sea, depende de cómo quieras interpretarlo en todo caso. En precipitación generalmente se ocupa esta banda. Entonces los valores bajos de precipitación los puedes poner en rojo porque obviamente no es bueno tener poca precipitación y los valores altos los puedes poner en azul. ¿Ya? Yo lo invertí no pensando en otra cosa, pero puedes dejarlo como te acomoda a ti, ¿no? Ahí me funciona. ¿Ya? Y ahí pueden hacerlo en lineal y el lineal les va a quedar así, o pueden hacerlo con
seleccionando discreto, y les va a quedar así. Como estamos tratando de hacer un método similar a la isoyeta, quizás es mejor hacerlo en discreto. ¿Bien? Además que es más amigable para la etiqueta también. Si se dan cuenta, en lineal me queda un valor específico, pero en discreto me queda un intervalo. Entonces igual es más cómodo para la cartografía, porque aquí estoy diciendo valores menores a 1767, están en rojo, entre 1767 y 2042 en el siguiente valor, etc. Pero esa es una recomendación como más estética, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, aquí... Profe, ¿sí? no sé, es que igual era algo como del final, quizás mi pregunta. Dilo, sí, no hay problema. Me llamó la atención que con el primer y el tercer método se parecían más el valor promedio, en cambio con el segundo método era mucho más bajo. Sí, ¿A sí, qué se puede ver eso y cuál sería mejor en este sentido? Sí, con los polígonos de Thyssen varía, pero eso es parte del informe que tienen que hacer ustedes. Ya, ahí tienen que ponerle un poquito de Ya, vale. información. ¿Ya? Esa parte es importante. ¿Qué más? O puede que haya hecho un cálculo erróneo también. Ojo ahí. No todo es... Puede que me haya equivocado quizá en alguna parte. Fíjense bien en los cálculos. ¿Qué más? Ya. Entonces, dentro de QGIS existen más métodos de interpolación, además del IDW, como es el TIN, que es una interpolación a través de polígonos de triángulos, una red de triángulos. Este no es necesario que me sigan, o si quieren lo hacen, donde funciona de la misma forma. La capa vectorial sería la estación, la PP media, y el atributo de interpolación es de nuevo la columna PP media, y si se dan cuenta funciona exactamente igual que el otro. Luego el valor de polígono, y me va a dar un shape interpolado y una triangulación. Entonces le doy ejecutar. Perdón, me falta la extensión. Y dibujo la extensión en el lienzo. Esta vez la voy a hacer más chiquitita. Y ejecutar. Y aquí está la red de polígonos por ti. Entonces en el práctico generalmente se le exige un método de interpolación. No solo, en este caso, si ustedes quieren, o para que tengan algunos puntos si quieren adicionales. Se dan cuenta, aquí cambia mucho porque aquí trabaja con generando una red de triángulos. Es un método diferente de interpolar. Si ustedes quieren puntos extra dentro del informe, pueden agregar otros métodos de interpolación. ¿Ya? Dentro de su informe. Pero son puntos adicionales, no afectan nada. Profe, ¿Sí? en esta interpolación, ¿cuál era la capa vectorial? De nuevo, la misma, La de Mafil. la de puntos, sí, la estación de puntos. Siempre las interpolaciones son a partir de una capa de puntos. Ténganlo presente ahí. También puede ser a través de una capa de línea, pero en este caso nosotros solamente estamos interpolando a través de una capa de puntos. ¿Ya? Y el último método de interpolación, que generalmente puede llegar a generar algún tipo de error, es el Kriging. ¿Por qué puede generar algún tipo de error? Porque Kriging es estadísticamente más complejo que los otros dos métodos. Acá funciona de la misma manera, estaciones PP media, promedio PP, pero tiene algunas complicaciones. Por ejemplo, Kriging funciona mejor si los datos tienen una distribución normal. Los datos de precipitación. En este caso nosotros no hemos observado, no hemos aplicado ningún tipo de test de normalidad a nuestros datos, entonces no sabemos si están en una distribución normal. Entonces, basado en un supuesto, pensando de que si están en una distribución normal, podemos aplicar el Kriging. Cuando no se encuentran con una distribución normal estadística en sus datos, uno podría aplicar una transformación logarítmica a los datos y así obtener una distribución normal. En este caso vamos a asumir que están distribuidos de esa forma.
Acá tenemos el tamaño del bloque, en general lo dejamos todo por defecto. También tenemos el modelo por el cual se va, que es un modelo lineal en este caso, cómo se va a mover nuestro Kriging. Entonces, estadísticamente es mucho más robusto que los que hemos hecho. Y por eso a veces genera algunos errores. ¿Qué más? Esto es opcional. El rango de búsqueda va a ser local, o sea que busque dentro de los datos que tenemos ahí. En todas las direcciones, valores mínimos, máximos. Y acá nos va a generar dos datos. Uno que va a ser la predicción basada en nuestros datos de interpolación de la precipitación y una medida de calidad de la predicción, que es la que seleccionamos acá. En este caso puede ser la varianza o puede ser la desviación estándar, cualquiera de los dos. Vamos a ver si sale. Y también se demora un poquito más. No sé si le pareció. En este caso, como se dan cuenta, ya empezó con errores. Entonces a mí ya no me apareció. Y aquí ya es como se distribuyen los datos y yo ya me estoy dando cuenta de que no los calculo bien. Entonces el Kriging se los dejo ahí como opción, si es que les funciona, porque a mí generalmente me da problemas. En otros software es mucho más amigable el Kriging. Sí. A mí me ha pasado que en ArcGIS, por ejemplo, funciona mucho mejor. Aquí simplemente selecciono cómo quiero que se distribuyan los datos, por nodos, de rango local o de rango global, puede ser. Y aquí le digo el máximo puntos, el máximo número de puntos cerca del dato o todos los datos. La dirección de búsqueda en todas las direcciones y eso sería. Generalmente tiene problemas con el hecho de generar archivos en la memoria. Kriging queda opcional. Como les dije, si quieren lo ponen, si les funciona. A ver si guardándolo funciona. Prefiero sí. Un segundo. Ya, disculpen. Bueno, creo que eso es todo. No funcionó el Kriging al fin. Pero esos serían todos los métodos de interpolación. Ustedes están solamente obligados a utilizar el IDW, que es el que nunca genera ningún problema. Como les decía, si quieren intentar con Kriging, pueden hacerlo. Si quieren intentar con TIN, pueden hacerlo y ahí generar un breve análisis de cómo se distribuyen los datos. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, ¿me escuchan, cierto? ¿O no? Sí, se escucha. Sí, se Ya. escucha. Ya, Sí, vale, se vale. escucha, profesor. Ya, entonces con eso terminamos el práctico. Como saben, la fecha Harding se había confundido hoy, así que ya la cambió. En este caso, como no hemos ampliado el tiempo, las dudas son hasta la entrega el día antes del práctico, así que pueden preguntar. ¿Tienen alguna duda como última oportunidad con el práctico 2? Profe, yo tengo una. Ah, no, con el práctico 2 no. Yo, profe, Ya, dígame. quería que me viera la tabla de atributos si están bien, porque encuentro que son muy altos los valores.
Ya, pero eso más que nada podría verlo en el informe. Podrías comentarlo en el informe. Acuérdate que no hay. Es como que, no sé, me dan todos los cálculos con números súper feos. Podrías comentarlo en el informe, porque como hubieron errores ahí en el cálculo de QSWAT. En realidad yo no tengo valores buenos ni malos, sino que ustedes tienen que ahí explicarme qué es lo que piensan de los datos, si están fuera de lo normal, si no corresponden a la cuenca, eso todo va en la discusión de su informe. ¿Ya? Ya, entonces no hay valores buenos ni malos. No, Puede dar cualquier, o muy altos o muy bajos, da lo mismo. sí, solo tienen que pensar que si se acercan a lo que sería la realidad dentro de su cuenca o no. Y ustedes lo discuten ahí, me cuentan lo mismo, pero dentro de la discusión de tu informe. Bueno, Eh, gracias. la superficie para la cuenca de Maffield, si no me equivoco, es la pregunta del chat. Es para... No sé si se refiere a esta etapa la pregunta del chat, ¿no? Del práctico anterior. Del práctico anterior aparecía de hecho, en la tabla de atributos, ¿sí? de la capa del shape que generaron al final. Acá. Que es similar a esta, acuérdense, el subbase en su caso, les va a aparecer como subbase. Tienen el área en metros cuadrados y tienen el área, la superficie. Cualquiera de las dos les sirve, siempre y cuando estén trabajando con la unidad que quieren. Bueno, sí, terminamos ya, si no hay más consultas. Profe, disculpe, hay que mandarle presente por interno, ¿cierto? Para ¿Cómo? que se me olvidó, no sé si hay que mandarle un mensaje por interno para decir que estamos presentes, los que estamos. No, la asistencia se toma el Zoom la toma automáticamente y ahí nos indica a qué hora llegaron, a qué hora se fueron y todo el tema. Ah, ya vale, profe. No hay Ya vale. problema. Obviamente, si alguien entró y salió, no va a estar presente. Pero ahí en el Zoom nos muestra si estuvieron presentes toda la clase, entonces no hay problema. Profe, Sí, a mí me pasó un práctico que estuve, no sé, como 40 minutos y después se me apagó el computador y después me volví a conectar. Me toman como presente, ¿no? sí, siempre y cuando entraste con el mismo nombre. O Ah, sea, ya, ok. igual se entiende que a veces entran como Katy y después entran como Catarina, así, etcétera. Pero se entiende que es la misma persona, entonces se toma como presente también. Ah, ya. Gracias, profe. Ya, entonces no hay más dudas. Yo tengo la última, profe, pero Ya. con el práctico 3. Ya. En delante, en la parte 1 que tuvimos con el profe de la mañana, dijo que para él no era necesario hacer un informe porque solo había que entregar la planilla de Excel. En este caso, para su parte del práctico, sí hay que hacer un informe. Sí, pero tampoco muy detallado. O sea, la introducción a mí no me importa mucho. De hecho, si quieren, pueden hacerlo simplemente con la metodología, los resultados y una breve discusión, nada más. Perfecto, profe. Perfecto, muchas gracias. Profesor, disculpe, lo que se le entrega a usted es un informe y lo de la mañana es otro informe. Sí, son aparte. Lo pueden titular como práctico 1, parte 1, que sería para que se lo envíen a Harding. Práctico 3, parte 2, sería para eso me lo envían a mí. Ah, ok. Son ¿Y los separados. dos son en la misma fecha? Sí, los dos son en la misma fecha. Ya. Entonces no trasnochen mucho con el informe, porque en realidad no es muy importante. Lo importante son las Individual, ¿cierto? cartografías por los métodos y el cálculo de la precipitación. ¿Ya? No ¿Es más. individual? No, los mismos grupos del anterior. ¿En serio? Ya, súper. Chao, profe, cuídese. ¿No hay más dudas? Ya, vale. Chao, profe. Estamos listos. Chao, que les vaya bien. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.